Muy bien, estamos listos para una entrevista. Nos acompaña Jeffrey Radzinski, analista político. Por supuesto, le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Jeffrey? Hola, Mirta, un gusto estar acá. Igual, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, la comunicación política, pero no solamente lo que se comunica, el contenido de la comunicación política, sino también lo que hay detrás, cómo nos preparamos para comunicar en política, lo que tiene que ver con la profesionalización de la misma. Efectivamente, Mirta. Estamos haciendo un esfuerzo por profesionalizar la comunicación política, por la especialización en comunicación política, esta subdisciplina de la ciencia política y esta rama que están buscando muchos profesionales, no solo provenientes de las comunicaciones, sino también de otras disciplinas, periodistas, abogados, politólogos, economistas, distintos profesionales que participan de la gestión pública, de las políticas públicas o incluso desde el sector privado, desde las relaciones institucionales, que quieren profesionalizar el trabajo de comunicación política. Es algo en lo cual otros países nos llevan ventaja, pero creo yo que en los últimos años hemos avanzado bastante y estamos por un buen camino. Hay más oferta académica y hay más valoración profesional desde el sector público y privado por esta rama de especialización. Ahora que nos habla sobre este interés que hay, no solo ojo de comunicadores, ¿no? Porque muchos pueden pensar, la comunicación política exclusiva de comunicadores, no es así, ya lo está diciendo nuestro invitado. Eso tiene que ver no solo con el interés del profesional de diferentes rubros, sino porque hay una demanda, es decir, se necesitan, ¿no?, en nuestro país más comunicadores con conocimiento político, políticos con conocimiento de comunicación, en fin. Efectivamente, hay una demanda creciente y hay, digamos, una vocación por darle relevancia a este tema. Y saludo que esto sea tanto desde el sector público, el ejecutivo, por ejemplo, ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, y también desde el sector privado, por ejemplo, los gremios. Los gremios hacen comunicación política y están haciendo un trabajo, noto yo últimamente, por hacerlo de manera más profesional, con mayor rigor, con mayor conocimiento, digamos, de estas disciplinas, y eso es importante porque finalmente termina subiendo el nivel y la comunicación política termina siendo una herramienta para llevar a cabo los planes de gestión, las políticas públicas, los planes muchas veces de responsabilidad social de grandes empresas. Entonces, creo yo que es una herramienta útil y el hecho que haya más oferta de capacitación en el mercado local es algo positivo. Por supuesto. Y antes de entrar con esta oferta, ¿no? Es decir, ok, ¿dónde me preparo? Si quiero estudiar comunicación política, si quiero especializarme, hay que decir lo siguiente, ¿no? Algunas personas pueden pensar que la comunicación política tiene que ver exclusivamente con los políticos o con una coyuntura electoral. Ahora que estamos a puertas de un proceso electoral, ¿cómo hacerla sostenible en el tiempo, ¿no? Que esa página en Facebook, que esa interacción que de repente vamos a ver en algunos candidatos en estas semanas, perdure cuando ya sea autoridad. Así es. La comunicación en general, y tú lo sabes muy bien, es una herramienta fundamental en cualquier acción de gestión programática, de planificación, de ejecución, y debe acompañar los procesos permanentemente. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que hay cierto consenso. Lo importante, creo yo, es darle un rol particular a la comunicación política, porque si bien los publicistas tienen una función muy importante, por ejemplo, en campañas electorales tradicionalmente en el Perú se les ha encargado a publicistas que no tienen mayor conocimiento de temas políticos, de temas públicos en general, y se distorsiona un poco a veces el sentido de algunas acciones. Lo mismo con la ejecución de algunas políticas públicas. Por otro lado, el sector privado, que tiene que relacionarse con el sector público, tiene que tener también elementos de conocimiento básico de teoría del Estado, de teoría gubernamental, de las fases de las políticas públicas, y esos elementos se ven en programas como estos de comunicación política, como bien dices tú, no solo en planificación, sino por sobre todo en ejecución. Por eso trascienden a las campañas, digamos, es
es la comunicación también gubernamental, es la comunicación de oposición, cuando hablamos claro, en la dinámica del poder. Muchos escenarios, efectivamente, ¿no? Efectivamente, es inmanente al propio ejercicio y la propia dinámica con la cual nos relacionamos. Ahora, tú eres director de un programa justamente de especialización en comunicación política. Hay todo un programa curricular, por supuesto, entiendes perfectamente cuál es el perfil, lo has comentado un poquito, ¿no? Es bastante amplio, hay que decir, podrían estudiar cualquiera, no todos los interesados en hacerlo, pero ¿cuáles son los conocimientos básicos justamente que debe tener esta persona interesada para desarrollarse en estos escenarios que ya mencionabas? Yo dirijo el programa de especialización en comunicación política de la Universidad del Pacífico, de la Escuela de Gestión Pública, en una alianza con Biensa Consultores. Y digamos que el perfil de los estudiantes es variado, viene gente proveniente del sector público que trabajan en equipos, digamos, en direcciones de comunicación de ministerios, o que son asesores políticos de comunicación, o que son formuladores de políticas públicas a nivel local, regional o nacional. Proviene también gente de los gremios u oficinas de multilaterales y también de grandes empresas privadas, por ejemplo las extractivas, empresas mineras que tienen grandes oficinas de relaciones comunitarias o de responsabilidad social. Entonces de ahí también periodistas. Digamos que el espectro es amplio y lo que se busca es brindar conocimientos teóricos, conceptuales, pero por sobre todo herramientas prácticas para el uso de cada uno de ellos en su ejercicio profesional o en la consultoría, en la asesoría. Y sobre todo desmitificar lo que tú decías, esto no es solo para comunicadores, respetando mucho a los comunicadores, esto trasciende a su labor y esto trasciende a las campañas electorales, ¿no? Esta es la segunda edición de nuestro programa, tiene una extensión de 5 meses y medio, programa de 2 veces por semana, y saludo que hayan más programas, que haya competencia, porque eso al final favorece a los estudiantes y favorece en general al mercado y al país, que haya oferta. Nosotros creemos que tenemos una oferta muy interesante, los invitamos a participar de este programa que inicia el 17 de octubre en la Universidad del Pacífico, y que la gente compare y vea las ofertas en general que hay en el mercado. Cuando hablaba sobre la teoría y la práctica y lo importante que es encontrar este balance, ¿no? Ofrecerle al estudiante teoría, pero también herramientas prácticas. ¿Cuál ha sido un poco el diagnóstico que has visto tú en tu carrera, ¿no? Como profesional, pero también como director de este programa? Es decir, ¿cómo llegan los estudiantes, ¿no? Hay algunos que quizá tienen más experiencia, otros que son pura teoría, a nivel de comunicación política. Sí, he encontrado alumnos muy capaces, muy talentosos, pero sumamente empíricos, intuitivos, que han aprendido en la cancha, con la experiencia, y que creo yo que con el aporte de algunos elementos conceptuales, teóricos, de rigor, de metodología, han podido, digamos, incrementar muchísimo sus capacidades. Eso es un gran sector de estudiantes que he encontrado. Y he encontrado también algunos alumnos para los cuales esto es un mundo nuevo por descubrir, que han ganado mucho con los conocimientos teóricos, prácticos y sobre todo con la interacción con sus compañeros y con los profesores, que tienen distintos perfiles, que tienen distintas funciones en sus trabajos, que son distintos mundos, ¿no? Trabajar en el área de regulación o de responsabilidad social de una empresa privada con el asesor de un alcalde o con, digamos, el director de comunicaciones de un ministerio o con el asesor político de una campaña en ese momento municipal. Entonces, esa dinámica creo que ha sido muy potente. En esas diferencias, imagino, se aprende muchísimo, ¿no? Ahora, hay principios básicos, pero no va a comunicar igual una empresa extractiva, como decías, que, no sé, un sector. Definitivamente. Son trabajos distintos, pero en lo que sí pueden coincidir es en el conocimiento, por ejemplo, de la estructura del Estado peruano, de funciones y competencias de autoridades. Primero tenemos unos cursos introductorios teóricos, pero que son importantes para delimitar, oiga, cuáles son las funciones y las competencias de nuestras autoridades principales. Porque eso también nos ayuda a delimitar, digamos, las estrategias.
o la estructura básica de una estrategia de comunicación. Luego se adaptará lo público, lo privado, a los intereses, claro. Pero digamos esa lógica o el mapeo de actores o el entrenamiento un vocero. Los mensajes serán distintos, pero algunas técnicas de lenguaje corporal, de medición, claro. De interrelación con los medios, son, digamos, comunes, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tan importante, para agregar esta pregunta, es no sé, el entendimiento de la realidad peruana, ¿no? Tenemos por un lado la teoría, la práctica, pero este profesional que quiere especializarse en comunicación política tiene que entender nuestro país por encima de las estructuras. Es muy importante. En lo coyuntural, ¿no? Es muy importante. Hay que conocer lo estructural, lo coyuntural, y hay que conocer la realidad nacional. Hay que saber qué suelo estamos pisando. Nosotros somos un país muy diverso y muy complejo. Y tu pregunta es muy precisa, porque no es lo mismo comunicar, digamos, una acción local en la selva, ¿no? O en las alturas de nuestra serranía, que hacerlo, digamos, en los distritos más ricos de Lima. Es diferente, hay elementos, digamos, obviamente que coinciden, pero hay particularidades y hay que conocer un poco también en nuestra historia, nuestra geografía. Bueno, y esa es tarea de cada profesional. Exacto. ¿No? Pero se le instruye, imagino, en la importancia de hacerlo. Totalmente, totalmente. Y tú como comunicadora lo sabes muy bien. Tenemos que conocer a las audiencias, a quién le estamos hablando, y tenemos que conocer el contexto, tiempo y lugar, porque un mensaje fuera de contexto o no tiene peso o muchas veces puede tener hasta un efecto inverso, claro. ¿No? Ahora, sin ánimo de generalizar, sí, yo te plantearía lo siguiente: ¿cuáles crees tú que son los retos más importantes para los comunicadores políticos en esta coyuntura, sin generalizar, ojo, pero sí de corrupción, ¿no? De desapego de lo político, en el que 63% de los peruanos no creen en lo político? Mira, uno de los cursos más valorados por los estudiantes en la primera edición que tuvimos fue el de ética y liderazgo. Y el asunto de ética es muy importante porque ¿cuáles son los límites para comunicar? ¿Cuáles son los límites para una estrategia? ¿Cuáles son los límites, digamos, para atacar a tu adversario en una contienda o para promover tus políticas? ¿Qué es parte de la contienda y qué no? Efectivamente. Y este tema de corrupción, que es uno de los problemas nacionales más importantes, de hecho, hasta hace 6 años en el Perú, las encuestas nacionales sobre los principales problemas del país arrojaban siempre, año a año, que los problemas principales del país eran pobreza y desempleo. Desde hace 6 años arrojan que son inseguridad ciudadana y corrupción. Así es. Entonces, en ese orden hay una responsabilidad fundamental por combatir los temas de corrupción. Y ahí yo creo que el tema de ética es trascendente. Todo profesional debe tener inherente el asunto de la ética, el asunto de la moral. Y los límites deben ser discutidos, porque hay muchos temas discutibles. Y creo que el primer punto de responsabilidad es precisamente ponerlo sobre la mesa y debatirlo. ¿Este tema se debe hacer o no se debe hacer? ¿Hasta qué punto llegar? Hay una responsabilidad muy grande ahí de los comunicadores, de los profesionales, de los medios y de la ciudadanía, porque finalmente es un juego de emisor-receptor, de oferta-demanda, ¿no? ¿Y qué tanto estamos los estudiantes peruanos en nuestra etapa de estudiantes y fuera de ella también dándole importancia a la ética en general, ¿no? Tú dices que es parte del programa curricular, yo recuerdo haber estudiado ética también, esperemos que todos los funcionarios lo hayan hecho, pero no solo funcionarios, ¿no? En el día a día, en el colegio, por ejemplo, si retrocedemos unos años, porque hay cosas que no se pueden aprender de cero en la universidad, ¿no? Efectivamente, hay una responsabilidad ahí ciudadana con la ética y creo yo también lo que tiene que venir acompañado es la sanción. Debemos ser rigurosos para sancionar jurídicamente, ya sea una falta, un delito, pero también para la sanción social, que es importante para el desarrollo de las sociedades, ¿no? Muchas veces la sanción social, no hay ninguna norma escrita que diga que debemos hacer cola para ingresar a un evento, pero sabemos, es una convención social, que debemos hacer fila y debemos hacer cola, y probablemente si detectamos que alguien se cola, sea sancionado y sea criticado por la gente. Eso debe trascender a distintos ámbitos, y ahí hay una responsabilidad muy grande de los comunicadores. Creo que has dado en el blanco
cuando hablas de responsabilidad. Esta ética y esta búsqueda por sancionar a responsables debe trascender a lo jurídico y debe ser parte de nuestra responsabilidad profesional. Ahora, la sanción social podría venir también en un momento como el que vamos a vivir en unas semanas, en un proceso electoral. Por ejemplo. ¿No? Cuando vemos que hay autoridades pues, de dudosa reputación, ¿no? Que están allí. Efectivamente. En la cédula. Los peruanos nos solemos quejar mucho de nuestras autoridades, con razón y con justificación, muchas veces, pero solemos, digamos, desligarnos de nuestra responsabilidad. Ustedes precisamente con el trabajo que hacen de difusión de los procesos electorales, de las candidaturas, de las funciones, de los programas, lo que hacen también es poner en alerta a la ciudadanía y decirle, oiga, vea usted quiénes son los candidatos, quiénes son los programas, de quién se rodean, quiénes son sus equipos, cómo se financian. Hagamos también nuestra tarea, ¿no? Las sociedades desarrolladas son precisamente así, no solo por el crecimiento económico, por tener profesionales brillantes, sino principalmente por tener una ciudadanía responsable que conoce sus derechos, pero también sus deberes. Claro que sí, y en todo caso, esto primero que decías del desarrollo económico se da por lo último, ¿no? Totalmente. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. El 11 de septiembre, nada más para finalizar, sé que se va a celebrar el Día de la Gestión Pública. Sí, va a haber un evento importante en la Universidad del Pacífico, mesas de debate, con candidatos por la coyuntura electoral municipal, pero también con técnicos y profesionales, especialistas en distintas materias, y creo yo que estos eventos son muy importantes para abrir las discusiones y saludo que se haya programado este tipo de actividades. Muy bien, están todos invitados, entonces muchísimas gracias por acompañarnos. Jeffrey Rancins, que ha estado con nosotros, analista político. Tenemos que hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.